sabemos qué decir. Y si te dicen vete. El talento es la capacidad o la habilidad para desarrollar una actividad, y creo que es una herramienta que se suma a otras más para desarrollar una profesión. Para mí el talento surge de una fuente importante que es la pasión. Tienes que guiarte por la pasión, lo que más te gusta y formarte en todo lo que concierne a esa pasión para poder ser el mejor. Si una profesión no te está dando, no ya solo de comer, sino no te está dando felicidad, bueno, y sobre todo, no te está dando de comer, que la puedes dejar y no pasa nada, ¿sabes? Porque tú no eres solo tu trabajo, tú eres muchas más cosas, afortunadamente. Para mí el éxito es una pregunta complicada porque surge de parte personal y parte profesional. Yo creo que las dos cosas están interrelacionadas. Para mí el éxito es trabajar en un trabajo que me permita vivir y ser feliz. El éxito viene a partir de minúsculos esfuerzos y luchar contra obstáculos, pero nunca dejar en el empeño de lo que uno tiene como sueño, como objetivo. El talento, la formación, estudiar lo que nos gusta, esas son nuestras bazas, nuestras herramientas para salir ahí fuera y decir: aquí estoy yo y vamos a hacer esto. Y la gente cree en ti cuando tú crees en ti mismo. Si te dicen que no vale, alégrate porque no tiene precio. Si te dicen está fuera, ya no tendrás que aguantar a los de dentro. Pues creo que es clave la creatividad, la imaginación. Creo que nos tenemos que inventar las maneras de sobrevivir, de reinventar nuestras propias industrias y de salir adelante con tesón, energía e imaginación. Hay que cambiar la manera de pensar, no estudiar para tener una oficina y un ordenador, sino que hay que mover el culo, estudiar muchísimo, formarse y para ser el mejor y crear tus propias metas, tus propios objetivos. El riesgo es la base además del arte, por ejemplo, ¿no? O sea, el hecho artístico no se entiende sin riesgo, y creo que ahora tenemos que ponernos muy artísticos para realmente tirar el país hacia adelante. Y más que el país, nuestras vidas. Hay épocas en la vida donde puedes arriesgar muchísimo más, y sin duda es cuando eres joven, cuando todavía no tienes responsabilidades. En ese momento es la oportunidad única para darlo todo, para tirarse a la piscina y ser emprendedor y luchar por tus sueños. Y si te dicen quédate esta noche, quédate esa noche y la siguiente en mí, que los mejores momentos nunca sabemos qué decir. Y si te dicen vete mañana a la maleta, dale un beso y vete, que en los peores momentos no queda nada que decir. Y si te dicen quédate esta noche, quédate esa noche. Muy buenas tardes a todos. Está lleno el auditorio, qué gusto. Mi nombre es Sonsoles Onega, soy periodista y normalmente hago Friends of Talent, encargada de presentar historias de éxito. Os voy a decir feliz año, porque aunque estamos a 14 de enero no nos habíamos visto este año, con lo cual a todos feliz año y bienvenidos a esta primera edición de este año 2013 de Friends of Talent, que además traemos a dos personajes que están de máxima actualidad. Por una parte, se va a sentar aquí Mónica Moro, es la directora general creativa de la agencia McCann y es además una de las mentes pensantes de un spot, de un anuncio que todos tenemos en la cabeza, el currículum de todos de la marca Campofrío, que seguramente habéis visto bien en la tele o bien en Google, porque la última vez que lo miré tenía como 1,5 millones de descargas. Va a estar aquí, nos va a contar cómo es su carrera, cómo ha conseguido construir una carrera de éxito. Con ella se va a sentar Enrique Gato,
que es un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de que si no tiras la toalla los proyectos salen adelante. Es el creador y el director de la película Tadeo Jones, y decimos lo de que está de máxima actualidad porque está recientemente nominado a los Goya. Se va a sentar aquí, como decimos, y vamos a escarbar en sus vidas para saber qué han hecho para ser jóvenes y súper talentosos. Es verdad que el año que se nos viene encima no augura muy buenas noticias, o al menos eso dicen los que hacen previsiones, con lo cual más que nunca creemos en este oasis de ideas, de inspiraciones en el que se ha convertido Friends of Talent. Para los que os acercáis por primera vez, sabed que aquí intentamos encontrar la fórmula del éxito desde el emprendimiento, desde el trabajo y desde el esfuerzo. Empezamos el año pasado y seguimos este 2013 intentando eso, saber qué hay que hacer para triunfar, siempre con carreras en las que, insisto, esfuerzo y trabajo son ingredientes, materias primas imprescindibles. Estamos en Twitter con el hashtag Friends of Talent. Podéis tuitear desde aquí con una red que se llama Visitantes Talentos, es el wifi del espacio de Fundación Telefónica. También para los que os acercáis por primera vez, el formato de Friends of Talent es que primero hay un coloquio con ellos, con los protagonistas, después vosotros podéis protagonizar parte de este foro haciendo preguntas a ellos. Oye, no siempre tenemos la oportunidad de tener a dos cracks y hacerles preguntas. Y después abriremos la ventana de Twitter para saber qué se está diciendo por ahí de Friends of Talent. Con lo cual no me enrollo mucho más. Vamos a dar ya la bienvenida a Mónica y Enrique, cuando queráis. Al fin. ¿Ya vamos? Vamos. ¿Los dos? Qué vergüenza, ¿no? Es que se sale claro. Coged asiento donde queráis. Gracias. Elige tu primero. Hoy está lleno, ¿eh? Despertáis mucha expectación, hay ganas de escucharos, porque está el auditorio en este primer Friends of Talent de 2013 lleno. A mi derecha, Mónica Moro, 38 años, súper joven, directora general creativa de la agencia McCann, una mente muy lúcida, muy crítica del mundo de la publicidad. Uno de sus últimos trabajos, ya lo he dicho, el currículum de todos, ha dado la vuelta al mundo. Y hoy te vamos a preguntar muchas cosas porque queremos saber casi todo lo que nos dejes saber de ti. Yo soy un libro abierto. Oye, qué bien, qué suerte. Y a mi izquierda, Enrique Gato. Él se define en Twitter, me hizo mucha gracia, como uno que hace pelis de dibujitos. Oye, y lo haces muy bien. Bueno, ha salido bien, ha salido bien. Ha salido muy bien. Tadeo Jones, recientemente nominado a los Goya. Vamos a por el Goya, ¿no? Hombre, a ver si cae alguno. Hombre, cae seguro, cae seguro. Y además un ejemplo de perseverancia que después de muchos años ha conseguido que el sueño se haga realidad. A veces suena un poco cursi eso de hacer realidad el sueño, pero es que ¿quién no tiene un sueño? ¿No? Hoy en día más vale tenerlos, además. Es la única forma de avanzar. Bueno, vamos a ver brevemente un ejemplo de sus trabajos para ir entrando en materia. Cuando queráis. Hace unos días leí en el periódico que nunca se habían vendido tantos antidepresivos como ahora. Sin trabajo y rodeado de noticias que no paran de decir lo malos que somos. Es normal que uno termine pensando que no sirve para nada. Una amiga me dijo que lo mejor que puedes hacer cuando estás desanimado es mirar lo que has conseguido, porque ya lo hiciste. El estado de ánimo es capaz de borrar de nuestra memoria hasta 7 premios Nobel, o que somos únicos donando órganos. Idiomas: castellano, euskera, catalán, gallego, valenciano. ¡El bable! ¡Que se te olvida el bable! Y 7 Óscares de Hollywood, que no son más porque Torrente subtitulado pierde un poco. ¿Has puesto el Silbo Gomero? Y los deportes, los habrás puesto, ¿no? Esto está muy visto, por la gloria de mi madre. Si eso, ponen aficiones. Y el tren de alta velocidad que se lo hemos vendido a los chinos. Y la generación del 27. No te olvides del Quijote. El que se tiró de la trastosfera. No, ese no era nuestro, chiquito. Y enfumaremos la paella. Rijas. Pelaje. ¿Tú? ¿Y los yayoflautas? Eso en el extranjero no hay. ¿Y cómicos? Por lo menos uno por familia. Las magdalenas gordas. Infraestructura, que aquí tenemos aeropuertos para aburrir. Nada como repasar lo que un día hiciste para levantar el ánimo y reír hasta del mayor de los desatinos. Pofito, no te olvides de los jóvenes. Que exportamos la generación más preparada de la historia. Pero volveremos. Somos valientes. Y solidarios. La fuerza de la gente ha puesto a todo el mundo de acuerdo en el caso de los desahucios.
Fofito, es que tiene toda la razón. Es la sincronizada, la vela, los paralímpicos. Hombre, por lo menos pon el fútbol. Somos campeones. Campeonas ella, que con su pensión están manteniendo a sus hijos y a sus nietos. Se nos olvidan tantas cosas. Espera, espera. El chorizo es para Moody's y para la Merkel, pues, pavo. ¿Y para el Fondo Monetario? Salchichón. Que no piensen que son solo palabras. Se te olvida que eres más listo de lo que crees, más fuerte de lo que piensas, incluso más guapo. Y cuando te das cuenta, es como tener superpoder. ¿Cómo estamos ustedes? Águila 107 en camino. Estamos llegando al objetivo. Águila 107 a base. La hemos encontrado. Es la pirámide. No era una leyenda. Existe de verdad. Desde niño Tadeo soñaba con ser un gran arqueólogo. Los arqueólogos acaban de llegar a la excavación. ¿Qué, Tadeo? ¿Has encontrado algún tesoro? Aún no. Bah, nunca encuentras nada. Pringao. Aunque nunca tuvo mucha suerte. Cuando crezcas serás el rey de los cazatesoros. Hasta que un día llegó la oportunidad que le convertiría en leyenda. ¡Baja ese terrado de ahí antes de que se la pegue! Bueno, más o menos. Tú solo eres un obrero, no un arqueólogo. Aquí está mi futuro. Lo que siento. ¿Es otro de tus descubrimientos? El descubrimiento solo es una réplica. Ya sabes cómo funciona. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. Es de Albert Einstein, ¿no? No, es de Ricky Martin, pero viene el pelo. Este verano, Paramount Pictures Esta es la llave de la ciudad de oro de Paititi. te invita a vivir una increíble aventura Me voy a Machu Picchu. Me apunto. ¡He encontrado la ciudad perdida! con un grupo de héroes muy especial. ¡Muy bien, Belsoni! Próxima parada, el desierto de Nazca. ¡Jefe, tenemos un problemilla! Y llena de sorpresas. Yo soy tu padre. Las aventuras de Tadeo Jones en 3D. ¿Sabes, Karakirita? Muy pronto me haré mayor y ya no te tendré miedo. 31 de agosto, solo en cines. Bueno, fantástico. Probablemente los dos os sabéis de memoria, Mónica su anuncio y Enrique los diálogos que hemos visto aquí en este breve vídeo de Tadeo Jones. Para los dos, bueno, voy a hacer un paréntesis para creérnoslo un poco, que ya somos trending topic en Madrid, Friends of Talent. Seguid tuiteando, no por aquello de luego deciros que somos trending topic nacional, sino porque estoy convencida y creo firmemente en que todo lo que se diga aquí merece ser difundido. Y si tenemos esa herramienta que es Twitter, fantástico. Bueno, volvemos a vosotros que sois los importantes. Después de ver estas dos muestras de vuestro trabajo, tanto el spot, el anuncio como la película, lanzan un mensaje muy positivo en estos momentos. En el caso del anuncio, el mensaje de creámoslo, o sea, somos mejor de lo que muchas veces creemos, y en el caso de Tadeo, corrígeme si me equivoco, pero es el sueño del obrero que quiere ser arqueólogo. ¿Cuál debe ser, o cuál creéis vosotros que debe ser el motor para arrancar una carrera profesional? Bueno, si quieres empiezo yo. Por supuesto. Creo que el objetivo principal, al final, lo marcan un poco los dos vídeos, es busca tus sueños. ¿Cuál es tu sueño? E intenta conseguir tu sueño. Yo además recuerdo cuando vi la campaña de Campo Frío, me parecía uno de los mensajes básicos que había que difundir hoy en día. Y en el fondo me alegraba ver que la película de Tadeo tenía parte de esos elementos también. El no infravalorarte por la situación que puedas tener, a pesar de lo complicada que está hoy en día. E intenta apuntar a un sitio, intenta decir esto es lo que quiero hacer, búscalo, vea por ello y lucha todo lo que puedas por conseguirlo. Sí, yo creo que siempre es casi un tópico, ¿no? Cuando te preguntan y qué hay que hacer, sobre todo gente que a lo mejor nosotros pues que ya
tu carrera más o menos está formada, aunque para mí me parece como que todo lo mejor está por venir, ¿eh? Eso siempre lo digo, ¿no? Y decir esto de, bueno, cree en tus sueños y tal, y es un topicazo. Y dices, voy a decir otra vez el cliché de no, hay que creer en los sueños, pero es verdad. O sea, en el fondo, al final eso es lo que mueve el mundo, ¿no? No sé si esto suena bien, se me va así como al moflete, pero sí me da como esa sensación de pensar que si uno no siente lo que cree, la estupidez más tonta o la cosa más grande, la misión más increíble, o sea, si no eres capaz de por lo menos focalizar y decir, pues esto es lo que quiero y esto es a donde quiero llegar, y hacerlo con dos cosas para mí me parecen fundamentales, que es mucha ilusión y mucho trabajo, no va a pasar nada, ¿no? No nos vamos a movilizar, no nos vamos a mover, no vamos a conseguir nada y nos vamos a quedar estancados, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental, sí, partir de ese cliché quizás para que las cosas pasen. ¿Cómo surge una idea y cómo es el proceso creativo? Porque a lo mejor los que nos están escuchando tienen ideas, pero no saben cómo plasmarlas. Los dos sois creativos, cada uno en su campo, pero ¿qué hay que hacer con una idea? Bueno, yo creo que trabajar mucho con ella. Yo recuerdo sobre todo en los años en los que comenzaba, en los que todavía no tenía muy claro a dónde quería ir a parar y realmente ni siquiera tenía en la cabeza lo de que yo iba a llegar a dirigir cine en algún momento. Lo que sí tenía claro es, bueno, me apetece hacer esto. En los primeros años yo lo que recordaba que me apetecía era coger un personaje y probar formas de animarlo para darle cierta expresividad, para ver si conseguía transmitir con el personaje ciertos elementos básicos de comunicación que me apetecía probar. Y simplemente iba probando cosas. Empezaba a trabajar, probaba, vale, por aquí va más o menos bien, pero ahora voy a probar, ¿y qué pasa si hago esto otro? ¿Y qué pasa si hago esto otro? Es decir, dar el trabajo por finalizado muy pronto nunca suele ser especialmente bueno, porque tenderás a quedarte en algo que ya habrá hecho mucha gente o en algo muy típico. Entonces, al final, con los años vas descubriendo que algo que merece muchísimo la pena es, sobre todo, la exposición pública de lo que haces. Es decir, oye, mira, he hecho esto, me ha costado un parto horroroso terminarlo, pero pónmelo a caldo. Es decir, tú lo ves tranquilamente y me dices objetivamente qué es lo que piensas de ello. No te vengas con rollos de que eres amigo mío ni nada por el estilo. Y con los años he visto que es una de las cosas que mejor funciona, la exposición pública permanente del trabajo que haces para recibir una visión objetiva, una visión que te cuesta mucho obtener por el hecho de que tú estás tremendamente involucrado en los trabajos que vas haciendo. Y termina siendo una de las mejores herramientas de trabajo con diferencia, la repetición y la reiteración y el probar y probar y probar hasta que llegas a esa vuelta de tuerca final que consigue diferenciar tu trabajo de lo que hacen otras personas. Sí, yo creo que nosotros, por ejemplo, en la agencia hay el proceso creativo de un anuncio que yo creo que tiene mucho que ver con esto que él cuenta y de parto, en muchos casos, y sufrir un montón con lo que estás creando. Entonces, para nosotros, porque ellos hacen pelis, de verdad, de sus 2 horas y pico. Nosotros hacemos anuncios chiquitines y ¿sabéis cómo les llamamos a la agencia? Pelis. O sea, para nosotros también son pelis. O sea, que penséis que le ponemos la misma ilusión como el que va a lanzarla ahí a lo bestia, ¿no? Y lo que haces en el medio del proceso es una especie como de catarsis de amas y odias a eso que creas, pero de un día para otro, ¿no? O sea, en un momento dado es de ¡qué guay! ¿Cómo mola esto que tenemos? Es increíble, ¿cómo se...? Y en 2 minutos después dices, es una mierda. O sea, esto es una peste, ¿no? Y hay una cosa que yo leí una vez de Gabriel García Márquez que decía que me pareció maravillosa, que es que no hay que encariñarse mucho con las ideas, porque uno de repente está con su idea y con su idea y con su idea y dices, qué guay, tal. Y entonces la haces tan tuya que de repente empiezas a crear una especie de monstruo, te encariñas y cuando precisamente lo que él cuenta le preguntas a otro caso, en nuestro caso es, cuando yo empezaba, pues a mis directores creativos o a tus compañeros y te dicen, como que te duele, ¿no? Y dices, joder, no he entendido nada, ¿no? Y entonces hay que saber desprenderse de eso y como esto que digo que decía Gabriel García Márquez es, no hay dolor. O sea, si es un pedo, lo coges y haces y lo tiras. No lo guardes, porque si lo guardas y lo dejas ahí, en algún momento la tentación es decir, sí, no está mal. Entonces lo vas a recuperar y lo vas a volver a meter ahí con calzador, como un churro, y es un pedo. Entonces, no hay dolor. La quieres, pero en un momento, si es un pedo y a la porra. Y saldrá otra, ¿no? Y eso es el proceso que hará para que esa idea que tienes, que es un fondo como un bebé que vas a ir criando, de ¡ay, qué cosa!, vaya siendo cada vez mejor.
también con lo opinable, nosotros en el caso de la publicidad, oye, yo me enrollo un huevo, por favor, o sea, que en el momento dado... Digo, a ver dónde meto cuchara. Tú me cortas, porque yo puedo aquí de... Y vosotros, claro. Y no, pero llega un momento como es opinable y todo el mundo esto, y en la publicidad, no sé, te pasa a ti también, que son cosas que tú haces y son efectivamente públicas. En el caso de publicidad, ahí está, lo cascas y lo pones. Pero de repente, todo el mundo opina. Pero cuando es todo el mundo, Nosotros llegamos a presentar campañas a clientes y entonces te dice el cliente, pues se lo enseña a mi mujer. Y es que no lo entiende. O pasaba por aquí el conserje y tú dices, pero si es que no, todavía le falta por hacer, es que si está rodado, verdad que se va a entender y va a quedar precioso con unos colorines y todo. No, entonces todo el mundo opina. Y yo siempre me digo, no le pasa esto a otra profesión como las nuestras, ¿no? Por eso hay que saber vivir un poco con eso. Imaginaos un médico operando y detrás toda la familia. Yo creo que eso no va a ser la arteria. Yo creo que te estás yendo para otra cosa, pero eso la arteria no tiene pinta de qué costura. O sea, eso nos pasa a nosotros y vivir también con esa presión, no sé, ahí te pasa. Sí, no, es eso que dices de hacer público, de repente las ideas también ahí hay que a veces protegerlas. O sea, por un lado es eso de pedo, pero otras cosas, cuidarlas, porque no te destruyen y entregas un niño y te devuelven un hombre. Que dices que esto no era, ¿no? Entonces... Voy a meter baza, sí. Pero vamos a... No, que está fantástico, pero vamos a ver. Enrique, por ejemplo, ha estado 11 años trabajando con Tadeo. O sea, si alguien te dijo alguna vez, perdón, pero voy a hacer un sic, ¿es un pedo? No, nadie fue tan drástico, por suerte. Nunca hubo el decir, mira, me he desviado tanto que esto no hay ya quien lo vea. Claro. Pero es complicado que algo termine en algo tan radical. Quizá en publicidad, que son piezas más cortitas, no sé si será más habitual que pase o no, pero... No les dejamos. Hacéis bien, sí, no nos acaba en la vida. No, pero es cierto que cuesta llegar a ese punto, pero siempre tienes esas puntillitas de... En lo que nos dedicamos nosotros a hacer películas hay que tomar decisiones sobre millones de cosas. O sea, decidimos, para que os hagáis una idea, hasta cuántas veces tiene que parpadear un personaje en un plano, en la actuación. Entonces, hasta ese nivel se afina tanto que opiniones y encontradas y feedback de todo tipo te lo encuentras en cada plano y en cada escena de las películas. Y normalmente suele suceder que entre todas esas opiniones que te llegan se suele generar una corriente, ¿vale? Muchas veces hay gente que no termina de tener claro por qué está viendo algo que no funciona en la pantalla y suele engancharse a la opinión de otro que ha dicho una concreta de, es verdad, es por esto, por lo que no me funciona. Esto es muy habitual. Entonces ahí está tu responsabilidad de decidir si esto que te están contando es real, no es real, lo tienes que agarrar completo, un trozo, y qué haces con ello. Entonces yo siempre digo que una de nuestras principales labores como directores, al final es eso, es el coger todo el talento que tienes alrededor y toda la gente que te está contando cosas alrededor, después de, lógicamente, un proceso creativo, pero con el resultado que va saliendo te empiezan a llegar un montón de opiniones y tú tienes que tener esa labor de filtrado, de decir, esta es la buena, esta es la mala, esta va bien, esta va mal, por aquí cogemos y tiramos, cambiamos. Todo esto es una de las principales labores del día a día. Y siempre es interesante escucharlo. Y además, es más, yo pico al equipo para que ellos mismos se involucren en esa labor. Al final yo siempre les digo, mirad, yo me paso el día diciéndoos lo que está bien y lo que está mal, lo que me gusta y lo que no me gusta. Entonces ahora es vuestra oportunidad, ahora me tenéis que decir si la película que estoy diseñando va bien o va mal. Es importante porque eso les involucra mucho más a nivel creativo. No, ¿En la publicidad es parecido? Sí, no, absolutamente. Es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, yo creo que eso es fundamental. Y cuanto mejor sea tu equipo y mejor sea la gente con la que te rodeas, al final mejor es el resultado, ¿no? Y es verdad que lo que hay que saber es también distinguir en todas esas opiniones o sea, realmente cuando hay que saber escuchar mucho y decir, es verdad, esto puede ser mejor de esta manera. Y las opiniones incluso que vengan de gente que no te esperas. Pero hay que saber, cuando alguien te dice algo de, pues no me gusta tal o no entiendo, hay que saber interpretar. Y es decir, si no está entendiendo, probablemente a lo mejor yo estoy dando un mensaje demasiado sofisticado y para que se entienda en esta duración no es suficiente, o el personaje, se está queriendo el personaje, ¿no? O sea, yo creo que es un trabajo
súper artesanal, ¿no? Sí. Tanto un anuncio muchas veces como hay anuncios de estos que vemos en la tele todos los días, cortos así, de que como que nos bombardean. Muchas veces no le vemos eso, ¿no? Pero os aseguro que hay mucho trabajo detrás. Pero cuando tenemos la oportunidad de hacer esas piezas un poco más delicaditas, ¿no? Como en el caso que nosotros hemos tenido con Campofrío, os aseguro que es un trabajo, como él dice, a mí es artesanía, y la artesanía es cariño, y es el planito, y entonces es, pues Fofito, estamos de así, ¿no? La florcita, no sé qué, y el planito, el zapato, no es tanto como la animación en su caso, obviamente, yo 11 años haciendo un anuncio, me suicido, pero entiendo que 11 años con tu creación, ¿cuánto le dedicarías? O sea, al final le pondrías todo lo que tienes, ¿no? Al final es tu obra y ahí están los resultados, ¿no? Y yo creo que por eso merece la pena, ¿no? ¿Cuánto tardasteis en hacer el currículum de todos? Pues mira, nosotros recibimos el briefing, que es esa cosa que es el encargo del cliente, pues yo creo que en un mes en septiembre, así a la vuelta de verano, bueno, ya antes de verano, oye, que hay que ponerse la pila, porque como el año anterior habíamos hecho los cómicos, pues en septiembre ya nos dijeron, no, de apuntarnos. Entonces nosotros yo creo que presentamos ideas, sí, a primeros de octubre, finales de septiembre, primeros de octubre, y el primer guión era un poco forme, ¿no? O sea, estaba la idea, pero no estaba perfectamente escrito. Entonces nos llevó bastante tiempo esa artesanía de ir puliendo cosas y cosas que no nos gustaban y tal, y de repente, pues, oye, ¿quiénes son los personajes? En un principio el personaje que narraba la historia no era Fofito, sino era un ciudadano anónimo, y dijimos, no puede ser un personaje anónimo, tiene que ser alguien capaz de hacer este disparate, ¿no? Y elegimos a Fofito, que es un poco Tadeo, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, es un antihéroe delicioso, yo sí que también le veo como similitudes, no solo por el mensaje, sino también esos personajes a los que uno tiene que querer, ¿no? Al final es hacer personajes queribles, y en la publicidad también tratamos eso, ¿no? De hacer personajes a los que te encariñes y que te generen empatía, y Fofito, pues yo creo que fue una elección que nos surgió así un poco por rescatar algo del año anterior, de los cómicos, y era alguien que sabíamos que tiene la capacidad, es un payaso en el sentido más bonito de la palabra, ¿no? Alguien que hace reír, pero que también es un ciudadano como cualquiera cuando va por la calle y reflexiona y se pone su disfraz para hacer algo, ¿no? Y como representante de todos ir recopilando ese disparate y esa cosa como parte de todos y hacerlo desde la inocencia, pero también desde la simpatía. Y bueno, y de ahí a cada detallín. Y así hasta que rodamos en 3 días, no en 4 años. Antes te he preguntado, hacemos un anuncio de animación, ¿cuánto tardas en hacer un minutito? Dice, nada, 12 segundos, ¿cuánto era? Una semana. Por semana, sí. Eso en fin, entonces yo calculaba, sí, por un personaje. Y digo, si tengo 10 personajes, no sé qué. O sea, imagínate hacer el currículum de todos en animación con ese ¿no? Pero bueno, 3 días de rodaje y luego mucha postproducción de esto de corta temprano, monta aquí. Pero vamos, nada que ver con esto, increíble. Sí, a mí me da mucha envidia ese ritmo de rodaje, pero luego tiene muchas cosas buenas la animación. Sí. Y es que, pues, estábamos hablando antes, yo en animación si quiero un helicóptero, pues helicóptero, y un elefante y lo que se me pase por la cabeza. Claro. Entonces puedes hacer estas locuras, pero es cierto que tienes este hándicap y este reto de tener que trabajar, pues en nuestro caso en las aventuras de Tadeo Jones, 4 años, el desarrollo en sí de la película. Y como dices, 11 años con el personaje a cuestas, pasando por cortometrajes, por muchas pruebas, por un par de cómics que nos dibujó curiosamente el dibujante de Super López, Jan, que además fue un gustazo tenerle y un lujazo haberle tenido a bordo para tocar a Tadeo en ese sentido. Y nada, a pesar de lo lento que es y a pesar de lo complicado que es, pues encantado de seguir en animación porque te permite este punto de locura imaginativa y tirar a cosas mucho más grandes de las que te podrías permitir si estuviésemos hablando de películas de imagen real. Sí, yo les decía que a mí lo que me encanta de la animación, que me parece que es la capacidad de poder contar una historia que puede ser absolutamente real, pero con una capacidad de estirar los sentimientos y de una magia que en la realidad uno diría, es moñas, o diría, es fantasía. No, pero es que la animación funciona esa realidad estirada a lo bestia, ¿no? Y es increíble que es capaz de llevar historias que te conmuevan, que te hagan pensar, que te empaticen los personajes, ¿no? Yo creo que es... Claro, eso ahí lleva el curro que tiene, ¿no? Pero luego la recompensa ahí la tienes, porque nos representa este señor, con su talento así a todos.
Oye, recientemente leí que Andrés Iniesta decía que lo importante del éxito no es siempre llegar, sino disfrutar del camino, pero no sé, después de mucho escuchar aquí a protagonistas de Friends of Talent, parece que todos los caminos son difíciles por definición. ¿Cómo fueron los vuestros comienzos? Bueno, porque además, perdón, pero él es ingeniero en realidad, pero con una vocación de creativo, de artista. Es como iba a empezar. Yo es que soy bastante bicho raro en esto. Yo vengo de un perfil completamente técnico. Yo estudié ingeniería informática. Lo que pasa es que realmente siempre me ha gustado a partes iguales la tecnología y el arte, siempre. Empecé a estudiar una carrera técnica porque es a lo que le veía salida. Yo en la época en la que decidí qué carrera estudiaba, no se me pasaba por la cabeza que la parte artística podía ir a algún lado profesionalmente. En fin, no lo veía, no lo terminaba de ver. Y como la informática, la tecnología, todo eso me encantaba, eso sí lo tenía claro y sabía perfectamente que eso sí tenía salida, fue por donde tiré. Pero curiosamente, en los primeros años, el primer año de facultad, descubrí una asociación de infografía que se dedicaba a esto, a hacer arte por ordenador. Y digo, mira, perfecto, o sea, la forma perfecta de combinar el mundo artístico y el técnico. Entonces encontré algo que es que no me podía gustar más, o sea, era tecnología, arte combinados y sale lo que sale. En los años en los que yo empecé estaba todo eso muy verde y costaba mucho sacar una pieza, bueno, si ahora cuesta 12 segundos por semana, tal, en aquella época era terrorífico, porque además no existía internet, no es como hoy en día, había que aprenderlo todo por tu cuenta, eran programas muy complicados. Pero al final es un poco lo que estábamos hablando. Yo vi que aquello era lo que me gustaba de verdad y yo lo que encontré es mi objetivo, el decir, yo lo que quiero es hacer esto, yo quiero dedicarme a hacer arte por ordenador, y fue en lo que empecé a trabajar y por mi cuenta, al margen de las clases, empecé a hacerme pequeñas piececitas que no iban a ningún lado. De hecho me da bastante vergüenza enseñar lo que hacía en los primeros años, pero al final echas la vista atrás y ves que son parte de tu historia y son parte de tu aprendizaje. Y no pasa nada por haber hecho esas piezas que estaban objetivamente mal, no valían para un currículum profesional, pero que te han permitido aprender ese camino y te han permitido avanzar pues hasta el punto al que he llegado ahora. ¿Quién me iba a decir a mí por aquellos años que yo iba a terminar dirigiendo películas? Y fíjate, fueron los primeros pasos de lo que me ha tocado hoy en día. Sí. Yo estudié en la Complutense publicidad y en el último... Y yo tenía bastante claro que quería ir a la rama de creatividad, ¿no? O sea, quería esta parte que me gustaba, ¿no? Pero tampoco, cuando estás ahí en ese punto, como que no sabes cómo. Pues nadie te orienta. Sobre todo os hablo, ahora, yo qué sé, efectivamente, Internet, que es esa maravilla. O sea, obviamente había Internet, pero no es como ahora, que tú metes YouTube y está todo. Había internet, pero que era como una cosa como que vamos, yo no era una fuente de información y los profesores, con todo cariño que los tengo, pues hombre, llegaban a donde llegaban, ¿no? En ese punto, ¿no? Entonces tú sabes qué quieres y de repente veíamos las bobinas de los festivales de Cannes y tal, y yo decía, yo quiero hacer eso. No sé cómo se hace, no sé cómo puedo aprender a hacer esto, porque no sé si me lo están enseñando. Yo tenía la sensación de que no me lo estaban enseñando, pero quería hacer eso. Y entonces había un seminario en quinto, yo me procuraba aprender por mi cuenta, ¿no? También, y de buscar y de aprender, y mirabas los libros y tal. Había un seminario que daban acá en la agencia, en quinto, que se llamaba Creatividad en Vivo, y que nos daban un briefing, hacíamos grupos, y te daban un briefing así real de una marca, de un anunciante, que recuerdo que era Coca-Cola, una marca que luego he hecho millones de anuncios para ella, pero era de Sprite, ¿no? Era de un producto de ellos. Y entonces nos daban este proyecto y había que hacer un trabajo. Y quien ganaba, hacía la mejor presentación al cliente real, se ganaba unas prácticas en la agencia. Y ya dije, o sea, a piñón. Esto hay que ganarlo como sea, ¿no? De hacer algún buen trabajo. Y me acuerdo que trabajamos mucho. Y tuvimos una campaña y ganamos mi equipo. Y entonces nos daban unas prácticas. Y entonces era como de... Sí, porque claro, en esos momentos uno se te hacía igual que ahora, ¿no? Te tienes que hacer como una carpeta para entrar a una agencia de creativo, enseñar tus anuncios y todo esto. Y uno se avergüenza un poco lo que tiene, porque es lo que él dice. O sea, yo veo mis primeros trabajos y mis cursos de la facultad y es de decir, Dios santo, o sea, pedo, de eso que hablaba antes, o peor, ¿no? Y hay una verdad detrás de eso, que es que la creatividad también se aprende. O sea, sí. Uno la lleva dentro porque tú tienes claro que quieres hacer eso, pero hay maneras de aprender a que tu
talento o y la creatividad, que son dos cosas muy diferentes, pero la creatividad la puedes aprender y desarrollar sobre todo si tienes al lado los maestros y las fuentes necesarias, ¿no? Entonces, bueno, consiguiendo las prácticas, y luego aquí hay unas historias un poco extrañas en medio, porque me fui a Londres antes de empezar las prácticas y trabajé allí en Londres, en Macán, y me pasaron cosas muy graciosas porque era todo muy surrealista, pero eso es para otra charla. Y nada, y luego volví y empecé prácticas y pues hasta ahora. Con lo cual, ¿creéis los dos que el talento también se consigue practicando, por así decirlo? O sea, que hay una parte... Es distinto el talento que la creatividad. Yo creo que el talento es más innato. ¿Solo innato? No, bueno, pero también se trabaja y la creatividad es otra cosa. Bueno, hay de todo un parte de aprendizaje y de trabajarlo. O sea, al final es un músculo, ¿no? Y se atrofian, ¿no? A mí me parece que, bueno, una de las cosas que me parece más gravísimas de las escuelas de este país es que no haya una asignatura que sea creatividad. Es decir, nosotros nos empeñamos en enseñar a los niños matemáticas, sociales, inglés y tal. Y yo me acuerdo que de repente nosotros teníamos en el colegio y tal, no sé qué, yo iba a un colegio de monjas y tenía una asignatura que tiene un nombre surrealista, que era pretecnología. Supongo que aquí habrá gente que haya tenido eso. Era pretecnología u hogar, se llamaba así. Esto antes de ayer, ¿eh? Que yo estoy súper joven. Pero os lo juro. Y me enseñaban a hacer lámparas Tiffany, nido de abeja. Espera, ¿qué más? Macramé, hice unos preciosos salvamanteles. Un búho que era como también de ganchos para poner una maceta. ¿Qué más? Las de cosas estas de la cegueta con tal. Vale, pero era como la asignatura estúpida que todo el mundo, tengo un 10. Ya, pero no. ¿Qué pasa realmente con creatividad de la buena? O sea, de la que sirve para la vida, de la que sirve para resolver problemas, de la que sirve para encontrar soluciones originales a los problemas de siempre, porque a mí eso me parece que es lo que hace que los países avancen, ¿no? Hay un tipo súper... Me enrollo un huevo. No. Hay un tipo que me encanta, que es se llama Ken Robinson, es un ser inglés y que es un erudito y es un tipo que ha sido profesor de universidades y tal, y tiene una charla interesantísima que habla sobre que la falta de creatividad mata a los... O sea, la creatividad la matan en los colegios. Y entonces apartan y separan a esos niños que, como no son buenos en matemáticas, no son buenos en inglés, no son buenos... Son un pedo. Y entonces, una vez más, hacemos distinciones a esa gente que, oye, no se le da bien las matemáticas, tal... No, pero ¿tú no crees que esa persona puede ser un grandísimo bailarín, un artista, un cineasta? Porque hay que saber de eso, ¿no? Y hay un montón de gente traumatizada que trabaja en el mundo del arte hoy, ¿no? Yo tengo muchos amigos que trabajan en cine y tal, que vienen de fracasos escolares de estos de, es que yo odiaba las matemáticas, es que no me preguntes qué es el Nilo, si es navegable o se trepa, ¿no? Y es verdad, entonces hay gente... Me he pasado, ahí me he pasado. Pero la realidad es que la creatividad, claro que se aprende. Si te la enseñan, yo creo que tendríamos una sociedad muchísimo mejor, más competitiva, más creativa, que miraría el mundo de otra manera, que haría cosas muchísimo más grandes, construiría gobiernos más inteligentes, haría cosas mejores por los demás, ¿no? Creo que la creatividad es parte de eso, es como el amor. Enrique, ¿algo que añadir a esto? Además, ahora él es padre, con lo cual no sé si estas inquietudes... Sí, no, yo es que además he visto esa charla, la conozco y me parece un mensaje absolutamente cierto. Es real que tenemos unos métodos de aprendizaje muy enclaustrados en la escuela pública. Bueno, y en la privada, en todas. Sí, no, realmente es en todas partes. Es cierto que algunas escuelas privadas tienden a potenciarlo. O sea, yo he visto programas de algunas escuelas privadas que sorprende ver que tienen pequeñas pizquitas de esto que van entrando poco a poco. Pero no, en la escuela pública, olvídate, es impensable ese tipo de cosas. Yo quería retomar la pregunta que hacías, la de si el talento, la creatividad, si esto es algo entrenable, no es entrenable, si se nace con ello. O sea, es evidente que mucha gente nace con ese talento innato. Sí, de como decir, una genialidad. Si es que se le cae el lápiz en nuestro caso y le sale un dibujo, pero ¿cómo lo hace? Entonces, es alucinante ver que hay gente que tiene esa habilidad y esa capacidad. Pero que nadie se lleve engaños. Pasa exactamente lo que estabas diciendo. Todo se puede entrenar hoy en día. Y afortunadamente, sobre todo en nuestro sector, sucedía algo que es curioso, y es que hasta hace apenas 10 años, menos probablemente, ni siquiera existían escuelas o sitios donde pudieras ir a aprender lo que hacemos nosotros. Claro. Esto del arte por ordenador, esto de qué va. Entonces, yo recuerdo, no sé, estoy hablando de hace tantos años, yo cuando empecé,
Os estoy hablando del año 97, 98 probablemente, fue cuando yo empecé a dedicarme a esto de la infografía. Y ahí nadie sabía de qué iba esto. Eran 4 personas literalmente las que se dedicaban a esto. Y ya te dabas cuenta de la cantidad de casos que había, como lo que estás diciendo. Un montón de gente que salía frustrada de sus carreras en las universidades, etcétera, y decía, mira, es que a mí esto no me gusta. O sea, yo soy abogado pues porque me han dicho que esto tiene salida y poco más. Y yo no sabía qué quería hacer con mi vida. Y resulta que de repente nos encontramos que en nuestro sector, en esto de la animación 3D, que yo además empecé en el mundo del videojuego, empecé en una empresa que a muchos os sonará, Video Studios, que es la que hacía estos videojuegos de comandos y todo esto en su día, pues te encontrabas gente que venía de carreras y de sectores que decías, pero ¿qué tiene que ver esto? Teníamos electrónicos, gente de derecho, gente de empresariales, de todo porque al final resulta que no había un sitio, una universidad ni una escuela donde estudiar lo que se hacía, todo el mundo era autodidacta. Y de repente era lo que encontraba mucha gente que decía de repente, ostras, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero hacer. Quiero hacer algo artístico y la carrera de Derecho me servirá, si acaso, para rellenar algún papel a la empresa esta que se dedica a hacer videojuegos o películas o lo que sea. Pero ya está, no quiero saber nada de Derecho, quiero irme a hacer esto. Y es curioso ver cómo la gente se ha reinventado por el camino y cómo ha habido un montón, pero no os podéis imaginar que es probable que más del 50% de la plantilla que hemos tenido, en algunos casos, venga de cosas que no tienen nada que ver ni con bellas artes ni nada relacionado con mundo artístico, sino incluso de carreras técnicas como la mía. Pasa muchísimo. Sí, yo creo además que el éxito, antes me preguntaban qué es el éxito y tal, y es como esto, como que magnitud, pero yo sí que de verdad que creo hay una verdad para mí, es que si somos capaces de detectar nuestro talento, porque yo lo que creo es que todo el mundo tiene un talento, no sé cuál, pero uno, y hay que buscarlo, y si ayudas a los niños y son pequeños a encontrar su talento, el que sea, y somos capaces de eso, explotarlo y trabajarlo y vivir de ello, no solo eres una persona feliz, eres una persona exitosa. Es decir, cuando a Messi le encuentran y ven que Messi es un talentazo al fútbol y le pones una pelota y hace magia con la pelota, a nadie se le ocurre que diga, ¿qué he dicho? Que con las matemáticas. Y entonces no las matemáticas y tal, y que estudia abogacía, y entonces el niño sería un abogado frustrado, jugaría luego en el parque que te mueres, pero sería un infeliz y además no sería un abogado de éxito. O sea, yo creo que lo que hay que intentar conseguir es encontrar cuál es nuestro talento, desarrollarlo, y si eso sucede, es que es la máxima felicidad y poder vivir de algo de lo que te guste. A mí me pasa lo mismo que él dice, yo encuentro en publicidad un montón de rebotados, ¿no?, de otras disciplinas, de esto, no, yo estudié filosofía y letras porque me gustaba aquello de pensar, pero no sabían qué, y en casa decían, no, mejor filósofo que publicitario, ¿vale? Pero, y luego están muchos economistas, mucha gente que viene por ahí no, porque no sabía que su talento era el que era, nadie se lo impulsa, lo desarrolla y eres capaz de vivir de él. Cuando eso sucede, se produce la magia, ¿no? Se produce la magia y se produce gente feliz, porque no hay nada más bonito que poder vivir de lo que te gusta. Y cuando eso sucede y encima es con algo, es que es una maravilla. ¿Y creéis que ese cambio cultural se puede conseguir en este país? ¿Está España abierta a escuchar? Somos unos afortunados hoy escuchando a ellos dos, pero no sé si los que construyen Estado, país, ¿os escuchan a los creativos? Yo te diré que no, bueno, un poco, pero vamos, ojalá más. De hecho, yo formo parte del club de creativos y nosotros nos hemos hasta postulado, en el gobierno de Zapatero, en este ya no nos dan las ganas, a ayudar, de decir, oye, que de verdad que proponemos cosas, a lo mejor son un disparate, pero por proponer. E incluso esto que te hablo de la asignatura de creatividad, nosotros a un anunciante muy importante de este país, le hemos presentado la iniciativa de que se plantee la asignatura de creatividad y que negocie, porque yo no me voy a tocar el timbre de Bert a decirle, señor ministro, que mire, olvídese de Cataluña. No, que vamos a ver, que vamos a poner creatividad en los colegios. O sea, va a estar que si mate cono, esa asignatura que me encanta, cono, y creatividad. Y entonces, obviamente nosotros no tenemos eso, pero buscar interlocutores y tal, como en el caso anunciantes, las marcas que realmente tienen una responsabilidad social y que tienen un poder en la sociedad como para realmente hacer eso, porque yo creo que de verdad
forma parte de países como más, no sé, avanzados seguro y capaces de generar soluciones, ¿no? Y de mirar diferente, ¿no? Hay un libro que es de Patti Smith, la cantante, que se llama Cuando éramos niños, ¿no? Lo leí este verano y habla de su relación con Robert Mapplethorpe y la creatividad, ¿no? Es un libro muy bonito, de toda esta generación que vivía en el Chelsea Hotel y era pues todos los artistas, los cantantes, toda esta cosa como explosiva del Nueva York de los 70 y tal. Y hablan de una definición muy bonita de creatividad y a mí me encantó y la tengo así como anotada porque creo que tiene un poco que ver con esto. Y dice, ¿qué es eso, no? Esa creatividad es el talento. Y hablan de, dice, es tener la capacidad, dice, ver lo que otros no ven. Y creo que eso definiría, si somos capaces de meter más creatividad, es capaz de ver lo que otros no ven, incluso de ver lo que no ven otros países, otros ciudadanos, y entonces yo creo que sería, no sé, tiene un punto como de superpoderes. Total. Estoy convencido. Sí, ¿no? a mí sí. Pero, Totalmente. Enrique, ¿tú cómo Y lo además, ves? Porque a lo mejor podríamos meter a Tadeo Jones en la asignatura, sí. porque es un tipo Pero también... claro que sí. Claro. Pero es no? que ¿Por la qué creatividad no? en ese sentido hay de todo, narrativa, imaginación, resolución de problemas. Es que mira, yo además creo que ahora mismo el mecanismo oficial, entre comillas, que tienen los gobiernos para apostar por la creatividad tiene un nombre. Esto se llama I+D, de toda la vida. Quizá está muy asociado a una parte técnica, pero Sí, más científica. Sí, exactamente, más científica, pero eso podría ir abierto a cualquier cosa. Y vaya, pues te encuentras lo que te encuentras, presupuestos que cada vez van a la baja, años de bonanza brutales en los que esto no crecía, y ahora encuéntrate con el panorama que te encuentras. Entonces, es cierto, yo tiendo a ser un poco más optimista que tú. Yo echo la vista atrás y veo cómo era España hace 30, 40 Sí. años. No, Dices, sí, yo soy optimista. Avanza. No se te ha notado, ¿eh? ¿En serio? No, Te juro, ¿no? Que yo soy me refiero optimista. a que creo que de verdad sí las cosas siempre van hacia adelante. Lo que pasa es que es cierto que van a estar a un ritmo tan lento, sí. y da esa sensación siempre de decir es que no estamos pegándole a lo que de verdad hay que pegarle y empujando lo que de verdad hay que empujar. De hecho, bueno, creo que está más claro que el agua, que los países que realmente están siendo capaces ahora de pegar un paso adelante son los que de verdad invirtieron en su día en esa I+D y en esa innovación y en esa búsqueda de nuevas ideas y en lo que te mueve el mundo de verdad. Y nosotros estamos donde estamos pues precisamente por esa falta de inversión, de decir, vamos a ver, si hemos tenido 8 años, 10 años, no sé cuántos han sido, de una bonanza económica brutal, ¿cómo es posible que no se haya visto eso reflejado en esas inversiones en I+D, que hayan crecido claramente y que te hayan solucionado los problemas que vas a tener más adelante, que ahora es más adelante? Entonces, no sé, al final es lo que digo, creo que de verdad la cosa seguirá yendo para adelante y lo que es una pena es que sigamos yendo a este ritmo tan lento hacia adelante. Ese es el problema real. No, pero yo creo que seguimos haciendo adelante porque aunque no se haya notado, de verdad que yo soy una optimista nata. O sea, porque creo también, y aquí paréntesis, que las personas que trabajamos en creatividad, ¿no? Como él, como yo, somos optimistas, tenemos que serlo porque al final lo que hacemos es solucionar problemas. Ya está, de una forma, ¿no? Más o menos creativa, pero intentar solucionar un problema. Pero lo que te decía que yo creo que también va a ir a mejor porque realmente toda la generación que viene, o sea, yo miro aquí y veo un montón de gente súper joven y confío en que esta gente, si está aquí sentada, es porque le importa la creatividad y el talento y que lo quieren incorporar a sus vidas y a sus trabajos y a lo que hagan, ¿no? Y me parece que eso es lo que viene, ¿no? Hay gente que no se conforma y que no quiere escuchar lo de siempre y que intenta resolver problemas de otra manera relativos a lo que sea, cualquier disciplina, ¿no? O sea, hay diseñadores que te pueden resolver un problema industrial, ¿no? O un artista que te puede resolver un problema de urbanismo, ¿no? Entonces, o sea, pegados un poco a la vida y a las cosas de la gente, no es simplemente desde vamos a resolver el problema de la agricultura con unos bailarines, no va de eso. Quiero decir, o sea, no estamos diciendo aquí disparates, ¿no? Lo que es de cómo solucionar las cosas de maneras que no son las obvias. ¿Somos muy locales todavía? Tenemos que irnos porque los dos tenéis una vertiente internacional interesante, ¿no? Tú rodaste en inglés, sí. Mónica, además no lo ha dicho, pero lo voy a decir yo. Dirige uno de los equipos más premiados de España, reconocido internacionalmente. Los rankings que valoran la publicidad dice que la oficina de España está entre las 25 mejores del mundo y además es uno de los sitios más deseados para trabajar. Ella no lo va a decir porque es súper humilde, pero yo lo tengo que decir. Es decir, tiene un equipo con una proyección, bueno, aparte que
Cannes es una agencia internacional. ¿Nos falta salir, movernos un poquito? Un poquito, sí. Sí, yo de hecho, una de las cosas que me han sorprendido viendo las repercusiones de la crisis actual es ver que es ahora cuando están empezando a crecer las exportaciones globales del país. Y eso cuenta un poco de nosotros, es decir, el nivel de exportaciones que tenía el país en general nunca fue especialmente llamativo y ahora parece la única vía de escape real. Entonces cuenta un poco de cómo somos, en el sentido de que muchas veces nos da pereza el decir, bueno, es que si las cosas me funcionan en casa, ¿para qué voy a mirar un poco más allá o más? Yo siempre digo una frase que me parece súper clara para expresar esto, y es que el mundo realmente es una oportunidad, no es un problema. Esa pereza que te puede dar pegar el salto a decir, no, voy a mirar a todo lo que tengo alrededor, no solo a España, al final va recompensada de forma tan brutal si decides dar ese paso, que todos los problemas que tienes para dar el paso se vuelven ridículos en comparación de los beneficios que puedes llegar a tener. Nosotros, por ejemplo, con la película de Tadeo, está vendida alrededor de 40 países, no me sé la cifra exactamente, y es un poco esa recompensa que hemos recibido por haber decidido en su día, cuando arrancábamos el rodaje, el decir, no, esta película tiene que ser para todo el mundo. Se tiene que poder ver aquí, en España, en Japón, en Estados Unidos o en cualquier parte, y tiene que ser entendible en cualquier parte. Entonces está claro que tienes que atacar otro lenguaje, no puedes quedarte en localismos, no puedes quedarte en cosas muy específicas de aquí, y es algo que no tiene por qué darte miedo, es otra forma de hacer las cosas. Simplemente tienes que cambiar un poco el chip y pensar en cómo piensa todo el mundo. Al final no somos tan distintos, por mucho que parezca que somos distintos de un chino, al final hay muchas cosas que nos unen, y mira, la prueba es que al final la película se ha vendido a China. Ha entrado allí y ha entrado de forma muy espectacular. Entonces, es quitarnos un poco esas trabas y esas ideas de que tenemos muchas veces. Además es algo que pasa mucho en España, que siempre tenemos cierto complejo de cara al exterior y nos sentimos un poco inferiores de cara al exterior, y nos da como cierta vergüenza tratar con gente que habla otro idioma, y siempre lo vemos como una traba. Y en el fondo es todo lo contrario. En el fondo el mundo entero está esperando que salgan proyectos y cosas innovadoras, y la tuya es una más, y tienes que conseguir hacer que la tuya sea interesante para, en nuestro caso, pues para los mercados internacionales del cine. Y mira, lo hemos conseguido, y fue complicado, fue muy, muy difícil. Inicialmente la película de Tadeo no la quería nadie, éramos un estudio nuevo, formado de la nada, específicamente para crear la película, y no éramos más que un grupo de gente que teníamos un par de cortometrajes que sí, habían sido muy premiados, pero al final no tiene nada que ver hacer un corto con hacer una película. La escala es tan horrorosamente distinta que al final tienes que demostrar un montón de cosas por el camino. Entonces, los primeros años del desarrollo de la película fueron muy duros, porque aunque teníamos pues un dinero importante que nos había entrado para arrancar con ella, no era lo que nos permitía llegar hasta el final, y había que seguir pasando hitos e hitos e hitos y seguir demostrando todos los días que lo que estábamos haciendo iba a algún lado. Y no ha sido hasta casi el tercer año, durante el tercer año es cuando se ha desbloqueado de verdad la financiación de toda la película para conseguir terminarla, y es cuando todo el mundo ha empezado a creer en lo que estábamos haciendo. Y os aseguro que es duro, es muy duro ver que durante 3 años que estás trabajando como un animal, dedicando un número indecente de horas al día, los 7 días de la semana, ver que no se te termina de sumar nadie. Al final no tienes que mirar eso, tienes que mirar por lo que decíamos al principio, allí es donde quiero llegar, y lo peor que puedes hacer es decidir me paro y dejo de hacer cosas. Es mejor continuar, sigue y sigue machacando hasta que alguien termine de confiar en ti, y es lo que nos ha pasado con Tadeo, literalmente. Sí, pero esto que decías, sobre todo de cuando parte el miedo paraliza, ¿no? Sí. Yo creo que es la peor situación que acaba con la creatividad, con el talento y todo, ¿no? Y hay que seguir. Y ese miedo yo creo que también es, en referencia a tu pregunta, el que muchas veces nos hace como quedarnos en casa porque como, es que hace mucho frío ahí fuera, ¿no? Y somos comodones y nos cuesta como volar, pero volar también ayuda a aprender, a abrir ojos, a de repente ver experiencias completamente diferentes, a talentos distintos, a aprender idiomas que no sabemos, a morirnos de vergüenza, y eso también está muy bien, porque yo creo que eso nos acaba haciendo mejores, ¿no? Cuando de repente superas esos pequeños baches y esos retos. Y efectivamente yo creo que hemos sido muy locales, porque aquí se está muy bien. O sea, yo creo que este país pues es un país que pues había de todo, ¿no? Un montón de bares. No, es broma.
pero que es un país pues muy amable, ¿no? Para vivir. Y sobre todo había muchas madres que te dicen lo bien que estás en casa. Efectivamente, y que te hacen todas las cositas, no sé qué. Sí, es que no se nos puede olvidar la generación de la que venimos, Sí. que es cierto que históricamente, que pues siempre eso, tenías como miedo. que no hemos sido, pues eso se nota en nuestra carencia de hablar bien idiomas. Hay generaciones que realmente, pues lo vemos todos los días, ¿no? Que no hablan inglés y demás. Y yo creo que es fundamental, ¿no? Un poco salir a experimentar. O sea, es que si no es quedarte como en el corral, ¿no? Y yo creo que es fundamental, sobre todo cuando se es joven, porque luego no lo haces. Son como esas cosas que de repente que en esa edad, que de repente ahora que todo es fácil y que puedes y que no tienes nada que perder, de decir, me cojo el petate, siempre que más te das, si es que si te ves mal, vas a llegar a casa y tu madre te va a decir, ven para acá, polluelo. Entonces no pasa nada, entonces hay que salir a atreverse para aprender, para equivocarte, pero sobre todo aprender de otra gente, de otras cosas, cómo se está haciendo fuera, ¿no? A mí me parece fundamental tener una experiencia fuera del país del que eres para hacerte mejor. Sí, sí. Se nos ha echado el tiempo encima, me lo temía, porque hablan fenomenal y dicen cosas interesantísimas, pero ya llevamos una hora de coloquio y tienen también que preguntar ellos. Oye, ha dicho Mónica, salir para, en fin, que nos muramos de vergüenza una vez y luego resucitemos de nuestras cenizas y todo eso. No. Aquí nadie se puede morir de vergüenza porque estamos como en casa, no nos oye más que los que estamos, de tal forma que todas las preguntas que tenéis, hacedlas, porque esta es una oportunidad de verdad de oro para preguntar directamente a ellos. Hasta luego, que nos ha dicho adiós este señor. Agua? Adiós, señor. ¿Quieres agua? Sí, pero antes de que empecemos con el coloquio, siempre terminamos haciendo una pregunta a Enrique sobre Mónica y a Mónica sobre Enrique, que tampoco tiene no tiene ninguna ciencia. No se conocían ellos, normalmente los protagonistas de Friends of Talent. Pero si luego volverán, señora. Que sí. Un espontáneo. Pero que no le ha gustado. No, que he dicho enhorabuena. Y que tenía sus hijos prisa. se quieren ir, pero que le da mucha pena. Y le he Esto es dicho lo que pasa. No, que luego vuelven, señora, y la vuelven y la quieren más, porque la valoramos más. ¿Has visto? Esta señora hoy le ha cambiado el chip. Le va a decir a su hijo, vete, arriesga, coge el petate y márchate. Bueno, mientras ellos se hidratan un poquito, Enrique, que no se conocían, es lo que os decía, que los protagonistas de Friends of Talent se conocen en una salita que hay aquí cerca y no se conocen de nada y de repente, oye, pues conectan. Ellos han conectado perfectamente, se nota que hay las mismas autopistas en el cerebro. ¿Con qué te quedarías de Mónica, Enrique? Bueno, me quedaría con una cosa que tenía más o menos clara que pasaba ya en la publicidad, pero no lo conozco, no es un mundo que yo conozca de cerca, pero que siempre he tenido la sensación que tienen muchos puntos en común y Mónica al final me lo ha demostrado, esa búsqueda del punto emocional que tienen en todo el trabajo que hacen. Yo siempre, desde hace un montón de años, defino las películas como una carrera emocional y una búsqueda de las emociones en la gente. Al final tienes que conseguir llegarle a las tripas a la gente. Y hablando con Mónica antes, he visto muy rápidamente que es precisamente, y sobre todo viendo las campañas que hacen, es uno de los principales puntos que atacan y que tienen clarísimo que tienen que ir a por ello. Y me parece importantísimo, porque es la única forma, creo que es no es la única, pero quizá una de las más efectivas que tienes hoy en día, de conseguir atrapar rápidamente al público y en esos 20 segundos que os duran los spots o lo poquito que tenéis de proyección en pantalla, conseguir resaltar sobre todos los impactos, que son una barbaridad, que puedes tener en un espacio publicitario y decir, este es el que me ha llegado de verdad. Entonces creo que al final ellos intentan buscar lo mismo que nosotros, ese viaje emocional por todo ese metraje de esas películas, literalmente, que hacéis, y creo que es el camino real a seguir para el mundo audiovisual. Mónica, ¿qué te ha llamado la atención de Enrique? A mí, bueno, todo, ¿no? Lógicamente, que he contado, pero me quedaría con esa capacidad brutal que admiro, vamos, cuando me ha contado la capacidad de creer en un proyecto y no perder la voluntad, ni perder el foco durante tanto tiempo, porque me parece que eso es absolutamente admirable. Me parece que mucha gente cae por el camino, ¿no? en sus proyectos y en lo que cree. Y tener esa fuerza, ese talento, ese control, esa capacidad de creer en lo que quieres, eso me parece absolutamente admirable. O sea, creo que es oro.
tener esa capacidad de conseguir en tu proyecto que dura y seguir adelante, que dura años. Pensar que qué tarea es esta, ¿no? Eso a mí me ha parecido absolutamente admirable, sobre todo con algo que es un proceso creativo y que depende de ti solo y de un equipo, ¿no? Que hay otra, o sea, que juegas eso con este viaje emocional, con sentimientos y no rendirte. Y supongo que habréis pasado por el camino por de todo y de repente que no tienes recursos y que sigues, pero seguir creyendo con ello. Y al final me imagino una enorme satisfacción cuando ves lo que te está sucediendo ahora. Es como que el premio tenía que llegar. Sí, de hecho, menos mal que ha llegado, porque si después de 4 años la cosa sale mal, la verdad que sería un palo muy, muy duro. O un palo del que nos recuperaríamos, porque insisto, que creo que no hay nada mejor que llevarte un palo para aprender y rectificar después. Sí, sí. Pero sí, la verdad que es un gustazo, ya no solo por mí, sino por toda la gente que ha habido detrás. Son muchos años de mucha gente, y gente que lleva casi los 11 años que me he pasado yo con el personaje a cuestas, lleva esos 11 años enganchada en el camino. Bueno, empezamos con las preguntas y vamos a simultanear también con Twitter, porque aquí cabemos todos. Bueno, es que nos he contado que lanzamos unas pelotas, la tienes que coger, y si no la coges no pasa nada porque no vas a perder tu turno de pregunta. Mientras le ponen el micrófono, vamos a intentar ser breves porque veo muchas manos y Twitter también está... ¿Vale? Es muy breve. Gracias. Yo quería preguntaros sobre los dos problemas que creo más importantes en el fomento del talento y de los sueños de las personas. Uno, el primero, que creo que no sabemos soñar, no nos enseñan a soñar, y al final terminamos persiguiendo sueños que no son nuestros o que son nuestros pero erróneos. Y lo segundo, que ahí quizá más que la política, que en sí mismo es un reflejo de la sociedad, tenemos un problema inherente a la sociedad, es que no se premia el talento ni se premia la excelencia en ese talento. Y al final se premia muchísimo más la mediocridad, y digo a nivel de empresa, a nivel de sociedad, a nivel de amistades, familia, etcétera, ¿no? Creo que son los dos de los problemas más importantes. ¿Qué opináis de ello? Sí, yo creo que hay un problema importante, y es que no solo no nos enseñan a soñar, sino que encima muchas veces te matan los sueños. Es un problema importante. Yo siempre digo lo mismo por la experiencia que he tenido en muchos sitios en los que he trabajado, y es que en España somos muy malos líderes, muy malos gestores, muy malos jefes, en el sentido de que yo he vivido en varias ocasiones esto de que a lo mejor a un compañero le hacen jefe, y la forma de ser jefe es automáticamente empezar a pegar gritos y empezar a pegar voces e imponerse a base de palos, entre comillas. Entonces es la política del miedo contra la política de la motivación, y de decir, pero párate a pensar un minuto y piensa realmente quién te va a trabajar mejor. ¿Alguien que cree en lo que hace, o alguien a quien le estás pegando con el látigo todo el día? Y por desgracia, la filosofía del látigo está muy arraigada en España, y va a costar un parto quitarla de en medio. Pero mira, afortunadamente hoy en día hay espacios como este, que ayudan un poco a cambiar esa visión y a entender pues cosas como que llegan haciendo algunas empresas de las más punteras a nivel mundial. Te pones a ver cómo funciona Google internamente y alucinas. O sea, no te cabe en la cabeza lo que llegan a hacer ahí a nivel creativo. Estas cosas de que hasta dedican parte de las jornadas de cada empleado al día para decir, no, esta parte de la jornada te la tomas para aportar ideas y contar todo lo que se te pase por la cabeza, ponerlo en un papel y a ver qué cosas de todas esas son las que podemos proponer como proyectos internos de la empresa. O sea, son iniciativas alucinantes que son las que te permiten entender que eso es un buen camino. Y vaya, poco a poco lo estamos cambiando. Creo que es real que lo podemos llegar a cambiar, y esperemos que eso se vaya cambiando a un ritmo un poco mayor del que lo estamos haciendo ahora. ¿Quieres añadir algo o...? Bueno, yo te iba a responder con una frase de un anuncio. Tuyo. No, una campaña maravillosa de Honda, y que decía, si odias algo, cámbialo. Y es verdad que sobre el papel suena fenomenal, y la campaña era maravillosa, luego ponte a hacerlo, ¿no? Pero yo creo que también tenemos oportunidad, o yo qué sé, ¿no?, en muchas maneras, o de emprender, o sobre todo en este momento de crisis en el que vivimos, para hacer las cosas como nos gustan a uno, ¿no? O de ser capaces, es verdad que no está la cosa mucho como para elegir, pero sí de intentar encontrar esas empresas o esos lugares donde no se premie. Y creo que son las que triunfan, esas empresas que a lo mejor donde realmente se tiene que premiar más el éxito que esa mediocridad horrible de la que hablas. Vamos por aquí, que había una mano. Hoy nos vamos a quedar
con perdón, sin pelotas, porque veo muchísimas manos. Bueno, tengo dos preguntas breves. Una es para Mónica, que es: yo estoy estudiando publicidad y la verdad es que estoy súper desilusionada. No me enseñan, bueno, publicidad y ADE, y no me enseñan nada para el portfolio. Entonces, cuando un creativo joven que recién sale de la carrera va a tu agencia, ¿solo os fijáis en el portfolio? ¿Os fijáis en la personalidad de ese creativo, en cómo puede plasmar en un futuro las ideas? No sé cómo... A ver, es difícil lo que piensas, es verdad. Yo creo que en un portfolio hay montones de cosas que no se ven. Yo lo que intento es buscar a la persona de detrás del portfolio. Porque yo creo que los portfolios muchas veces no le hacen justicia a esa persona, y me ha pasado de tener gente en la agencia, y creativos maravillosos, que en los últimos años no producen nada. Porque han tenido mala suerte y entonces pues presentan campañas que el cliente no compra y no salen, y si ese creativo fuera a otra agencia con sus últimos trabajos no podía llevar nada. ¿Es malo ese creativo? No. Y no lo lleva ahí porque no existe, ¿no? Entonces habría que fiarse de su palabra o de lo que él te dijera. O sea, hay cosas que son como intangibles. ¿Qué sucede? En vuestra primera oportunidad, yo lo que creo que tienes que hacer es, obviamente, intentar llevar un portfolio con ideas hechas como puedas. O sea, no te agobies con esta cosa de súper acabado, tal. No, contadas con un boli y un lápiz en una servilleta de papel, no me importa. Pero llevar ideas, que se note que hay ahí una producción de cositas como puedas, como te sepa, ¿no? como te salgan. Y obviamente esta es otra parte de actitud, pero claro, mi gente me puede jurar, no, de verdad, yo es que mira, soy súper trabajadora. O sea, y hay cosas que se demuestran un poco en el día a día. Es verdad que es un equilibrio muy difícil. O sea, yo creo que hay que encontrar todo. O sea, yo no podría trabajar con alguien que tuviera una carpeta increíble y luego fuera un idiota. Prefiero trabajar con una persona con menos talento, pero que haga el trabajo más fácil, porque ese talento igual, mi trabajo también es sacarlo, ¿no? Y que brille. Pero sí, lo que dices, yo lo que te animo es que hagas esa carpeta, vayas con toda tu ilusión, toques muchos timbres, te recibiremos y seguro que tu oportunidad aparece, ¿no? En algún sitio de alguien que vea las dos cosas, ¿no? A la persona detrás del portfolio también. Vale, muchas gracias. La segunda pregunta era, en cuanto a las ideas, en cuanto a todo en general. O sea, si empiezas algo que estás motivado y luego te disilusiona en el camino, lo que sea, o encuentras algo que te guste más, ¿dejaríais lo primero o terminaríais por constancia, decir, termino lo que empiezo? ¿Cómo? Es que depende mucho del caso. O sea, hay ideas que sabes que llegas a un punto de no retorno y lo ha dicho Mónica antes, es mejor decir borrón y cuenta nueva, porque si no te puedes encontrar intentando resolver algo que de base no funciona y no estás más que parcheando las ideas. Depende mucho del caso. Es parte de la responsabilidad que tenemos también, el detectar cuándo pasa eso para ver cuándo merece más la pena hacer una cosa u otra. Muchas gracias. Eso te lo dará la experiencia, ya verás. Sí. Todo llega. Vamos primero por atrás, a ver, con mucho cuidado esta pelota. No digo nada. Y bueno, pero la pregunta yo creo que me la podéis responder los dos. A ver, lo que has dicho antes, de que si tú tienes una idea y toda la gente te dice que es pedo, pero tú de verdad confías en esa idea y crees que ellos no la acaban de entender, no, ¿sabes? ¿Me recomendáis que sigamos con esa idea o tienen razón todos los demás? ¿A quién le has ido a preguntar? Más a ti, porque... digo, ¿a quién le preguntas de tu idea? O sea, quiero decir, hay una cosa que es muy delicado, es decir, las ideas son material sensible, absolutamente, o sea, son cosas absolutamente delicadas y muy frágiles, hasta que tienen muchas veces una forma, y no, hay veces que es un embrión, tal, o lo que va comiendo, y ahí son muy criticables, ¿no? Y hay que ir haciéndolas fuertes para que lleguen a algo consistente y sólido. Lo que sucede muchas veces es que, en el camino, ¿no? de esa idea que tú tienes, no es lo mismo que tú de repente, lo que voy a decir, pero bueno, que le preguntes, puedes preguntarle a un compañero o de repente a alguien que tenga más experiencia. O sea, cuando llegas a ese punto en que todo el mundo te dice, y de repente en quién es, o sea, es verdad que hay veces la opinión de tu madre o tu hermano o de tus compañeros de clase y tal pueden ser muy útiles porque te van a dar una opinión con honestidad, desde con una mirada diferente, pero de repente a lo mejor alguien experto en esas ideas sí que es capaz de darte otra visión y decirte, oye, pues mira, tu idea está bien, lo que pasa es que la estás enfocando por un lugar extraño. O sea, si tienes ocasión a lo mejor de preguntarle a alguien que tenga más experiencia que a ese entorno que le estás preguntando, te ayudan, sobre todo cuando estás a piñón, ¿no? Con eso, ¿no? Es lo que se me ocurre decirte.
Yo lo que sí te puedo decir es que cuando todo el mundo ladra es que algo hay. Sí, algún error probablemente haya. Sí, entonces muchas veces lo que pasa es que no te están transmitiendo bien cuál es el problema real que hay. Piensa que gente que sea capaz de expresarte claramente, el decir, no, mira, el problema lo tienes aquí, hay muy poca. Hay muy poca, sí. Poquísima. O sea, eres tú el que tiene que conseguir extraer, vale, me están contando todo esto, yo creo que se refieren a esto. Ahí es donde está la responsabilidad de cada uno para saber dónde están las tripas de lo que te están intentando contar. Un momentito, hacemos paréntesis de Twitter, que también están ahí muy activos. Preguntan, y yo creo que vale para los dos, porque los dos sois súper premiados, y en tu caso además ahora para los Goya. Preguntan si sin premios no hay triunfo total, si los premios realmente son la guinda del pastel o hay que relativizarlos un poco. Bueno, esto lo añado yo, porque en 140 caracteres no cabe. Bueno, mira, en nuestro caso, bueno, el vuestro es igual, hay un montón de festivales y de premios por publicidad. Pero yo intento darle una importancia relativa a los premios, sobre todo por el hecho de que en cada sitio al que vas y te premian lo hacen con un criterio completamente distinto. O sea, en el caso del cine, pues hay festivales que premian mucho el cine social, hay otros que premian el entretenimiento puro y duro, las cosas más comerciales, en fin, nunca terminas de tener claro por qué alguien te va a premiar y el criterio exacto que va a tener para hacerlo. Y siempre me fío mucho más del público objetivo al que va dirigido el trabajo que hacemos. Porque al final no nos engañemos, tanto en vuestro caso como en el nuestro, tú lo que buscas es la aceptación general y cuanto más global sea, mejor. Y encima, si apuntas internacionalmente con lo que haces, pues más todavía. Entonces, desde luego, los premios son un refuerzo y de hecho, en nuestro caso lo han sido. Los Goya que ganaron los cortometrajes previos quizá fueron un poco lo que terminaron de inclinar la balanza para decidir esta gente puede tener algo fuerte aquí. Pero hay que relativizar la importancia que tienen. No creo que sea lo más determinante de cara a terminar de decidir si el trabajo que haces es bueno o malo. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que los premios lo que tienen es que te dan reputación. Exacto. Y la reputación vale mucho. Vale mucho para tu currículum, vale mucho para la agencia a la que perteneces y ayuda, pues en un momento de tu carrera, a lo mejor porque tienes premios, ayuda a que te suban el sueldo. Es así. O ayuda en tu agencia a que de repente haya esa reputación, ayuda a que de repente otros clientes se fijen de cuántos premios tal, y de repente sea más sexy esa agencia y te llamen otros. Ayuda para tener más visión y tal. O sea, es ese punto. Ahora, efectivamente, como él dice, Enrique, no hay que perder el foco. O sea, no son todo. Porque si viviéramos a por los premios, pues realmente no estaríamos haciendo todo el rato nuestro trabajo. Yo creo que se produce el clic perfecto cuando te premia la industria de la que formas parte, pero también te premia al público, ¿no? Cuando el consumidor te lo devuelve y te lo devuelve diciéndote, me encanta, esto me llega al corazón, o de repente pues el anunciante vende un montón de lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que es ahí como se pasa todo, ¿no? Pero tiene su momento, ¿no? También cuando estás empezando, pues te hace una ilusión de has ganado. Luego ya te van dando más igual porque ganas, pero tienes que seguir a por ellos, ¿no? En el caso de las agencias, que somos a veces así como súper competitivas en ese sentido, hay mucho ranking y te valoran y tal. Eso es un estrés tremendo de que hay que ir a todos los festivales y ahí a meter y a competir pues es duro, pero bueno, también es como I+D, ¿no? En ese sentido, ¿no? De invertir en esas cosas que haces y crees y que son un reto, sobre todo cuando te premian. Si no vives por ellos y vienen como consecuencia de un buen trabajo, está muy bien. Muy bien. Por aquí había una... Aquí, esta chica. Joder. Venga. Hola. Yo llevo... Micro. Hola. Llevo estudiando 10 años ilustración en escuelas privadas, sobre todo. Como habéis comentado vosotros, he notado carencias a nivel creativo muy fuertes, no solamente a nivel privado, sino a nivel público. Y bueno, decidí empezar con un proyecto de empresa para poder trabajar y formar creativos a nivel de dibujo, ilustración y muchas más cosas, cine, videojuegos y tal. La cuestión es que acabo de empezar y, bueno, nadie me enseña a ser profesora de creativos. O sea, digamos que es una... Ni te van a enseñar. Ni me van a enseñar. Entonces, digamos que es una especie de súper reto grandísimo a la hora de buscar alumnos y convencerles de que lo que tienen que hacer es pensar sobre lo que es lo que quieren y conseguirlo, que es lo que yo creo que es lo principal a la hora de ser creativo.
y quisiera preguntaros o que me aconsejáis cómo puedo seguir adelante con este proyecto y no desanimarme, porque es verdad que me encuentro con gente muy bloqueada y que les han enseñado a ser muy individualistas, yo, y claro, romper bloqueos para que trabajen en equipo es muy duro. Entonces me gustaría que me dierais consejos como profesores, que espero que seáis para mí. Gracias. Mira, me parece buenísima la iniciativa porque hay hoy en día un problema de cara a la creatividad, y es que hoy en día todo se hace por ordenador. Entonces resulta que muchas de las escuelas que se dedican a enseñar pues infografía, artes gráficas, cualquier cosa de este estilo, se centran demasiado en la parte técnica de cómo se maneja una herramienta y muy poco en la parte artística de, mira, es que lo que tienes que conseguir de saber es anatómicamente cómo es un personaje, cómo es si vas a ser animador, cómo se mueven las cosas. No terminan de darse cuenta las escuelas de que las herramientas informáticas no son más que un medio. Lo que antes era un lápiz ahora es un ratón y una pantalla. Y se acabó, ya está, es todo lo que te interesa. Nosotros cuando revisamos los currículums de la gente que quiere entrar al estudio, nos importa cero sus conocimientos sobre la herramienta que han estudiado. Nos da igual, lo que miramos son sus bobinas en las que demuestran si son animadores, si saben animar, si son dibujantes, si saben dibujar y si saben representar creativamente lo que les vamos a pedir. Si han estudiado una herramienta y trabajamos con otra, eso es lo de menos, da igual. Son 10 días, 2 semanas, 3 semanas lo que tardan en ponerse al día en ese sentido. Entonces, la iniciativa me parece muy buena. ¿Y cómo se enseña esto? Me parece que vas a tener que averiguarlo por tu cuenta. Por un motivo muy sencillo. O sea, yo, si te digo la verdad, no sabría decirte un ejemplo de fíjate en estos cómo lo hacen. No sé si tú tienes alguna referencia. Yo no, a mí me parece a mí me pareces una valiente. Y creo que solo por eso merece que te vaya bien, ¿no? Lo que tienen que hacer tus alumnos es un acto de fe. Conocimientos, bueno, no sé si conocéis el término coaching, los estoy aplicando a la profesión y creo que son muy válidos a la hora de enseñar a los creativos. Sí, coaching has dicho, ¿verdad? Sí, coaching. Sí, mi pareja se dedica a ello, o sea, que te voy a contar. Vamos a ver, más preguntas bueno, por aquí, este señor... Breves porque al final somos presos de las mismas dictaduras, en este caso el tiempo, así que para que nadie se quede con las ganas... Esta es breve. Hablabas de que tardasteis 3 años en conseguir que alguien apostara fuerte para terminar el proyecto. Cuando llevabas 2 años, 10 meses en ese punto negro del túnel, ¿qué visión teníais de qué podía pasar? Cuando el paso desde que se os acaba el dinero original y sigues buscando, y en ese punto, ¿qué fue lo que hizo la diferencia para conseguir que apostaran definitivamente para acabar el proyecto? Bueno, esta pregunta seguramente iría más dirigida a la gente de producción, en este caso a Nicolás Maggi, que era uno de los productores que estaba ahí metido desde el principio. Yo, si te digo la verdad, prefería no saber nada de cómo iba esa parte. O sea, si tengo que tener en la cabeza la parte económica, además de toda la dirección del estudio y de la propia película, yo creo que me habría cortado las venas o algo por el estilo. Prefiero no tener esa sensación de estamos al final del túnel y hay un precipicio después. Y pensar más en lo que estuvimos pensando todo el rato. Aparecerá, el dinero aparecerá, por un motivo muy sencillo. Porque no dejábamos de trabajar y no dejábamos de empujar el proyecto a pesar de todas esas dificultades. No, nunca, porque sabíamos que teníamos algo que no sabíamos cómo de grande y de importante podía llegar a ser. En ningún caso habríamos acertado que se habría convertido en lo que se ha convertido. Pero creíamos profundamente en lo que estábamos haciendo y sabíamos que podría funcionar. Entonces, al final el problema que tenía nuestro proyecto es que es muy largo, la animación es muy lenta y cuesta mucho convencer a alguien de, oye, ponme dinero para dentro de 4 años, a lo mejor ves algo de vuelta. Es muy complicado. Entonces, lo que creo que empezó a cambiar la balanza fue el hecho de que en esos 3 años y pico, pues ya teníamos materiales suficientes para demostrar que, mirad, va de esto lo que estamos haciendo. Y ya podías meterle a la gente la idea en la cabeza de qué iba la película, cómo iba a funcionar, qué escala tenía y un montón de cosas que sin esos materiales costaba muchísimo ver. Por allí... ¿No hay nadie por allí? Pues venga, este chico, luego tú. Opa, ostras. Es la primera vez que nos ocurre. Perdón. Primero decirte, Mónica,
que eres una inspiración. Estoy estudiando publicidad y me gusta mucho toda tu trayectoria. Muchas gracias. Qué y bonito. lo segundo, preguntaros, bueno, a los dos, porque los dos trabajáis prácticamente en creatividad, lo voy a englobar así. ¿Cuáles son los pequeños trucos para vender tu idea? Porque si es verdad que cuando tienes una trayectoria es como te buscan a ti y lo que les digas la misa, eres como una religión. Pero cuando eres tan joven y con tan poco que enseñar, y aunque tengas mucho potencial, ¿cómo se hace eso? Yo creo que gracias por lo que has dicho, lo primero, pero no es así. Yo creo que esta profesión hay que demostrarla todos los días. Hace unos años contaban los viejos del lugar de la publicidad, o sea, otros de otras generaciones, que iban a los clientes y los clientes esperaban y decían que llegan los creativos. Entonces, era como aquel día, ¿no?, que todos se sentaban y el creativo llegaba y decía "Hasa, waha, datsa", y ahí eran como palabras mágicas y todo el mundo decía, eso ya no sucede. Cada día cuesta más vender una idea, demostrar que lo que estás contando no solo les va a ayudar a un cliente a construir su marca, sino que les va a ayudar en muchos casos a vender, que hay que pensar en el largo plazo, que hay que enamorar, ¿no?, como decía Enrique, y tantas cosas. Te aseguro que a lo mejor yo tengo más experiencia que tú, pero nos costaría lo mismo vender en muchos casos una idea, ¿no? Trucos, dices. Yo creo que cada uno tiene que encontrar su propio estilo de cómo conquistar al que tiene enfrente para contarle algo. Lo primero es tener algo bueno que contar. O sea, si lo que vas a contar y lo que vas a ir a vender es un pedo, lo que es la palabra del día, sí, pues de verdad probablemente ni tú te lo vas a creer. Y entonces te va a costar venderlo, te va a costar defenderlo. Pero si lo que tienes que contar es interesante, sabes que tiene un potencial, sabes que puede ayudar al que tienes enfrente, ¿no? Porque lo que primero que tienen que ver de un creativo no es el tipo que viene con espejitos de colores. O sea, lo que nosotros vendemos, y cada vez los creativos nos tenemos que formar más y preocupar más, es en el negocio del tipo que tenemos enfrente. Porque si solo vamos a vender nuestros espejitos de colores, pensarán que solo nos interesan los premios, lo no sé qué, el de rodaje, el hacer la producción con no sé cuantines. No, hay que primero entender el negocio de esa persona para hacer una creatividad buena y que le ayude. Cuando entiendan eso, hay que desbloquearlo y contarle algo uno que sea bueno. Hay veces que incluso lo bueno no entra en el tipo de que está enfrente. O sea, no somos geniales las agencias cuando ves campañas geniales y dices, ¡oh, qué buenos son! No, qué bueno también es el anunciante que cree en eso, lo compra y lo defiende internamente, porque hay muchas marcas que les cuesta, que les cuesta en ese sentido comprar y defender internamente. Dentro de ahí tienen muchas políticas y muchas cosas, ¿no? Entonces es un sistema difícil, pero tú te encontrarás tus propias maneras, tus propios trucos, tu propia simpatía, tu propia forma de hablar para vender. Pero fundamentalmente lo que te digo, ten algo bueno que contar. Espero que tengas algo bueno que preguntar. Bueno, yo es que estoy ahora estudiando animación precisamente, y lo que es los programas y cómo funciona todo cambia muy rápidamente, y te tienes que estar moviendo y aprendiendo constantemente. Entonces, si estás pendiente en hacer una película y bueno, o un corto o lo que sea, ¿hasta qué punto ayudan esos avances o te ralentizan? Porque claro, tienes que volver a aprender realmente. Sí, pero quizás es una de las cosas que... Y sobre todo en 4 años, ¿no? Sí, bueno, que cambia, pues una versión nueva por año, pues imagínate, es una barbaridad. Pero quizás es una de las cosas que más me gustan del mundillo, el hecho de que no para de moverse, que siempre tienes algo nuevo que aprender, no se acaba nunca, o sea, literalmente no tiene límites el mundillo de la animación por ordenador. Lo que pasa es que sucede lo que dices, hasta qué punto te llega a ayudar esos cambios o terminas diciendo, mira, hay que cortar aquí y continuar con lo que tenemos durante el desarrollo de la película. Entonces, sucede literalmente eso. Durante los años de preproducción, más o menos los 2 primeros años que estuvimos haciendo la preproducción de la película, fuimos adquiriendo el nuevo software que iba saliendo y asimilando las novedades que traía. Siempre suelen venir bien, siempre. A no ser que digas, no, es que esta versión
no hay quien la use porque se cuelga o vete tú a saber qué le pasa. Pero llegó un momento en el que dijimos, vale, nuestra versión de trabajo es esta y con esta continuamos, porque además hay que tener en cuenta una cosa. En los estudios y en los proyectos que ya son de cierto nivel va un montón de tecnología y de herramientas montadas sobre ese software. Entonces terminas por manejar la base muy por encima. Al final manejas herramientas que son propias del estudio y que ya da igual que por debajo haya una versión más obsoleta o menos obsoleta. Ya cuando empiezas el siguiente proyecto, que es lo que estamos haciendo ahora, ahí vuelves a retomar y a decir, vale, a ver qué ha pasado durante todos estos años, y es donde vuelves a actualizarte. Última pregunta ya. Ay, mira, me alegro porque esto de dejar manos alzadas sin contestar, a ver, me da mucho miedo la señora, yo te doy luego la pelota. Venga, pues la tiro. Es que hoy no estoy muy fina, ¿ves? Al final al señor, sí te lo digo. Había un tuit que decía, me dan miedo las pelotas voladoras. Vamos a tener que repensar el formato. Bueno, última pregunta, ¿eh? Pues enhorabuena a los dos porque hacéis lo que está trabajando, disfrutáis de vuestra profesión y enhorabuena porque es un milagro. Brevemente, aquí veo muchísima gente joven y aquí tenemos pues 3 compañeras de la publicidad que ya después de 6 años de experiencia en este momento están en stand-by. ¿Qué consejo daríais a todo el mundo que ya hemos echado el petate fuera, hemos vuelto, hemos regresado, tenemos idiomas, tenemos experiencia y no hay ningún tipo de salida? En mi cabeza está la de promocionarse, hacer coaching, aportar, como decía el currículum de todos, pues por lo bueno, que es lo español y que tenemos talento y tampoco hace falta exportarlo. Se puede hacer aquí, pasa que no tenemos recursos y tampoco tenemos demasiada gente que crea en lo que hacemos los demás. Entonces, mi pregunta es a los dos, ¿qué consejo nos dais para los casos reales de la vida que ojalá tuviese 20 años, me iría, vamos, a Australia y sin ningún tipo de reparo, pero ya tengo hipoteca y el banco es mi amor y forever? Entonces, ¿qué consejo nos daréis a todo el mundo que estamos un poco en la tesitura de me lanza un puente? Yo es que a mí me da mucho miedo dar consejos, pero te digo porque yo soy malísima dándolos para mí y luego hago el revés de lo que pienso y al final uno tira como por un poco lo que cree, entonces no sé cuál es tu circunstancia concreta y decir, mira, de aquí no hay una bola de cristal. Estoy en marketing digital, sí. Pero hay tantísima gente que es imposible los sueldos, la crisis, los recortes, etc. Entonces, aun siendo un campo con salida, digo, ¿qué serán los empresarios, los abogados, los económicos y, vamos, economistas y todo tipo de gente? Digo, no... ¿apostáis por el talento desarrollarlo en España sin necesidad de tener que irse fuera? No, absolutamente. ¿no? Totalmente, sí. Claro que sí. Sin duda. Sí. No, pero vamos, total. Es más, España es un país muy reconocido a nivel creativo. Total. No dejamos de exportar talento fuera muchas veces por falta de proyectos, por lo menos en nuestro sector, no sé en el vuestro. No, absolutamente. Precisamente por eso, porque hay muy buen nivel creativo y muy buen nivel artístico en general. Y vamos, puedes encontrar españoles esparramados por todo el globo terráqueo. Sí, no, lo que veo son por madrileños por el mundo un montón de publicitarios que han dejado a tomar por saco la publicidad, las cuentas, los trainees, todo. Es verdad que Japón. La publicidad está viviendo un momento de crisis tremendo. Sí, imaginar. Pero esa chica que acaba la carrera, yo me sentía identificada, me sentía en el último curso tuyo, que venía la empresa de publicidad, digo, es que me siento igual, ya han pasado 6 años, no puede ser. Claro. Y bueno, imagino que será muy particular de esta profesión, pero sobre todo lo que intento es que a ver si aquí hay un foro común de que en España también, pues con este tipo de acciones de networking, absolutamente se puede... Total, y hay talento aquí local, o sea, no sé, es que está lleno. Yo creo que la agencia todo el mundo es de por aquí, ¿no? Sí. Pero, o sea, que eso no te quepa duda de que que ya estás satélite. También ahora se está mucho el emprendimiento, ¿no? Hay mucha gente que está emprendiendo porque no está encontrando precisamente trabajo, entonces encontrar maneras de autoempleo o de freelance, de colaborar, la colaboración, ¿no? Son nuevos sistemas que están fluyendo mucho precisamente por el entorno en el que estamos y este contexto, y lo principal yo creo es no quedarse inerte, ¿no? O sea, esa cosa de paralizado, ¿por qué no? Hay que probar e intentar, pues eso, colaboración,
lo que dices de networking, el freelance, autoempleo, todo lo que se te ocurra. Y esto es importante, esto que dices. Es otra cosa que está muy poco desarrollada en España, lo del decir la iniciativa empresarial. Muchas veces se piensa que solo puedes montarte una empresa o ser autónomo si tienes mucho dinero o algo por el estilo. Todo lo contrario. En un cuarto de tu casa, esa de la hipoteca. A la asignatura de creatividad que decía ella que falta otra también de emprendimiento. Absolutamente. Es algo súper básico que debería existir ya en todos los planes de formación públicos y privados y de todo tipo. Bueno, pues gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Se nos ha echado el tiempo encima, como decía, pero ¿os ha servido? ¿Os ha gustado? ¿Os vais llenos de energía? Porque, no, de verdad, yo creo que ha sido una de los coloquios del Friends of Talent más constructivo. Todos lo son, en su medida, pero este como que ha sido muy, muy práctico y ha habido mucha interlocución con todos vosotros. Bueno, aquí no estoy yo sola, que esto es un equipo enorme que siempre me encanta agradecer porque no los vemos, pero detrás de esos cristales están Fernando, Guillermo y Antonio, el alma intelectual de Friends of Talent, Javi Crespo, Cris Sánchez Gandía, que está sentada por ahí y se merece un súper aplauso porque se trabaja que vengan aquí todos los ponentes y los protagonistas, Rebe, la otra Cristina, Eva Solans, al mando del buque Almudena Bermejo y todos vosotros que hacéis posible que Friends of Talent sobreviviera 2012, resucite en 2013 y que sigamos aquí contando historias de éxito. Nos vemos el 5 de febrero, también con un cartel de lujo con Juan Antonio Bayona, se va a sentar aquí, el director de otro super taquillazo, Lo Imposible, estará aquí en Friends of Talent y le va a acompañar alguien que es sorpresa, lo desvelaremos en las redes sociales en las próximas semanas. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, un placer.